Bienvenidos al podcast de Energía en Transición, podcast dirigido a la discusión del futuro energético de Puerto Rico en términos de energía limpia. Mi nombre es Efraín Paredes, soy el moderador del podcast. Tenemos hoy en la discusión del tema de hoy, tenemos a Julián Herencia. Él es director ejecutivo de la Asociación de Productores de Energía Renovable, que se llama, ¿verdad?, el acrónimo de APER. Así que, Julián, bienvenido. ¿Cómo tú estás? Gracias, Efraín, por tenerme y saludos a todos los que nos están escuchando. Excelente. Julián, me gustaría dirigir la discusión en términos de APER y su función, pero antes de eso me gustaría que me daras un poquito de tu trasfondo, ¿verdad? Y cómo tú estás donde estás y las características que has tenido, ¿verdad?, en tu vida profesional para llegar aquí, que nadie la está discutiendo, pero que no todo el mundo las conoce. Mira, es interesante, ¿no? Y va al dicho que la gente dice, las vueltas que da el mundo. Yo estudié ingeniería en Estados Unidos y mi concentración mi bachillerato fue Ingeniería Eléctrica y Ciencia de Computadora. Hice un bachillerato en Electrical Engineering and Computer Science en la Universidad de Princeton. Pero yo siempre trabajé en manufactura. Aún cuando estaba aquí en escuela superior los veranos, trabajaba los veranos en plantas de manufactura. En aquel momento en Humacao, con la corporación Cum Caribe, que hacía impresoras. Okay. Todavía no habían dot matrix. El printers eran con una ruedita que tenía las letrecitas y un martillito que le daba. Se llama Daisy Wood Printer, que fue los primeros printers que salieron, que eran los más novedosos. Y me encantó operación manufactura. Fui a Estados Unidos y de ahí salí a trabajar en operaciones. Trabajé con Honeywell en Estados Unidos, hice mis maestrías en Estados Unidos. Y de ahí pues trabajé con muchas compañías de equipos médicos, Baxter, después con Motorola. Y esto fue en Estados Unidos, ¿verdad? Cuando empecé con Baxter y surgió una oportunidad de venir a ayudar a la operación en Puerto Rico, en Ñasco. Y ahí fue cuando regreso a Puerto Rico. Entonces siempre me quedé acá, ¿no? Aún pudiendo moverme a Estados Unidos, siempre me encantaba Puerto Rico, me gustaba Puerto Rico, mi familia está aquí, a pesar de que tuve muchas oportunidades de regresar a Estados Unidos, pues me quedé aquí. Me quedé aquí, trabajé con Baxter, con Motorola, con Microsoft, con lo que es Medtronics ahora de Ponce, ¿no? Que antes era US Surgical. Okay. Tanto en las plantas de aquí como en Santo Domingo, República Dominicana. Así que experiencias con operaciones. Hasta que llegó un punto que trabajando allá en República Dominicana me querían enviar a Centroamérica. Y por razones personales dije contra ya seguir dando tumbos para todos los efectos. Dije, yo creo que ya no me quiero ir para allá, me quiero quedarse acá de Puerto Rico. Por razones mías personales y particulares, pues decidí pues entonces no mudarme para Centroamérica. Regreso a Puerto Rico y cuando regreso a Puerto Rico, pues oye, déjame hacer algo diferente. Y en operaciones, a pesar de que fuimos bien exitosos corriendo operaciones, mejorando eficiencia, mejorando calidad, los ciclos de manufactura, entregar al cliente, siempre podíamos buscar la manera de poner los mecanismos y procesos para lograr esas metas. Pero siempre hay un renglón que a mí siempre me mordió como gerente general de las operaciones, el costo de utilidades. Si había una línea en los presupuestos que no importa aquí, en República Dominicana, en Estados Unidos, si había una línea de presupuesto que era bien difícil lograrla y cuando se lograba eran por cosas que tú no hiciste, ¿verdad? Cosas que tuvo tu influencia. No son tu responsabilidad. El costo de utilidades, ¿no? Así que cuando ocurre ese punto en mi carrera, donde dice, ¿qué hago? Pues esa es un área que siempre me llamó atención. Y Puerto Rico, esto es un área donde Puerto Rico necesita ayuda, donde yo puedo aportar a hacer algo diferente. Okay. Y he decidido montar mi propia compañía de eficiencia energética. Eso fue ya para el 2001-2002. Que en aquel momento todavía la crisis energética no es lo que era ahora, pero obviamente había costos altos, había una oportunidad enorme de reducción de costos ahí. Y entonces comencé con mi compañía de eficiencia energética y me fue excelentemente bien, me encantaba, ¿no? Pudimos hacer muchos proyectos y ahí es como entro en el campo de lo que es potencia, lo que es energía, lo que es eficiencia energética. En aquel momento paneles solares eran prohibitivos, ¿no? Era una tecnología que todavía no estaba asequible. Pero con el tiempo, pues muchas de las tecnologías para eficiencia pues se fueron implantando hasta que finalmente renovable fue una alternativa, ¿no? Después de hacer eficiencia energética, pues buscar fuentes alternas
para energía. Y ahí fue cuando empiezo pues ahorita a aprender, a conocer, a entender. Y fue lo que me trajo entonces a la Asociación de Productores de Energía Renovable. Con mi trasfondo de operaciones, con trasfondo de conocimiento de energía, pues me pidieron que fuese portavoz de esta agrupación que estaba formando para empezar a trabajar los proyectos a gran escala de energía renovable. Y a pesar de que fue fundada por los desarrolladores de proyectos de gran escala, la misión siempre fue asegurarnos que la industria de energía renovable en Puerto Rico, en todas sus modalidades y todas sus escalas, pudiera crecer de una manera ágil, rápida, efectiva, en un campo nivelado donde todos pudieran participar. Y esa fue la visión principal de APER. Y así fue como empezamos hace 10 años atrás. Mi perspectiva, el conocimiento de eficiencia energética, la importancia de energía en Puerto Rico, pues fue una serie de cualidades que la Junta de Directores le atrajo y me dieron la oportunidad de ser su director ejecutivo hasta el día de hoy. Gracias a Dios. Discúlpame, es bien interesante porque yo soy bien creyente de que la energía solar, energía renovable, viene atada a un tema de educación y un tema de eficiencia. Y ahora mismo nadie habla de eso, todo el mundo habla de energía renovable, pero no hablan de la educación y de la eficiencia energética que tenemos que tener para poder llegar a la meta que queremos tener. Así que... Y mi trasfondo en operación, por eso, pues me ayudaba a entender eso, porque en operaciones, en los procesos de manufactura, uno automatiza el proceso una vez tú alcanzas el punto óptimo de ese proceso, ¿no? Si tú automatizas un proceso que está generando muchos defectos, tiene muchas ineficiencias, tú estás automatizando directamente esas ineficiencias y esos defectos de calidad. Claro. Que un proceso tú lo depuras, tú lo optimizas, tú eliminas las actividades que no añaden valor, tú eliminas los defectos. Una vez tú alcanzas ese punto óptimo, ¿no?, de 6 sigma, entonces tú procedes a optimizar. Lo mismo en energía. Tú puedes una facilidad donde hay mucho desperdicio, donde no hay eficiencia, pues también tú puedes poner un sistema solar, ¿verdad? Y posiblemente necesitas 50 kilos, ¿verdad? Exacto. Para poder manejarlo. Ahora, si tú haces eficiencia energética, al final del día tú posiblemente necesitas un sistema que sea de 30 o 35 kilos. Entonces ahí viene doble ahorro. Porque entonces vas a energía renovable, ¿verdad? Pero tienes el sistema de la capacidad correcta, que es la energía que necesitas, no lo que estás usando, que hay parte que desperdicia, ¿no? Así que toda esta experiencia de exposición a manufactura, pues me ayuda, ¿no? Me ayudó mucho a entender bien la importancia de optimizar, de alcanzar la eficiencia para luego buscar fuentes alternativas de energía. Excelente, excelente. Mira acá, entonces, Julián, en términos de APER, ¿cuál es el rol de APER y las prioridades de APER en estos momentos? Mira, pues como te dije, APER, nuestra visión es que la industria renovable de Puerto Rico llegue a su potencial máximo y de una manera que haya un andamiaje legal, operativo, que permita que todas las modalidades puedan crecer y desarrollarse y que todo el mundo pueda venir y competir e intentar pues establecer su sistema, ya sea propio tuyo personal, ya sea comercial, sea industrial de gran escala en Puerto Rico. Así que nuestra prioridad fue primeramente, a través de los años, no ha cambiado mucho, pero las prioridades han ido evolucionando, ¿verdad? Hace 10 años atrás, que fue cuando comenzamos, había mucha desinformación. Había mucha oposición institucional. La autoridad no estaba a favor de ceder el control de estos proyectos. La legislatura y el ejecutivo, pues obviamente había mucha desinformación y tenía mucho temor si esto era, o sea, preguntándose, dudaban, esto es bueno, esto es malo. Había mucho ese tipo de duda, ¿no? Escepticismo. Y nuestro primer rol es educación. O sea, ¿qué es lo que es? Corregir la desinformación, proveer los datos detrás de la información que estaba proveyendo, ¿verdad? Para garantizar que todo el mundo entendiera que estos son los datos, estas son las estadísticas, estos son los análisis, por lo tanto las conclusiones a las que llegamos son estas. Y ahí fue cuando empezamos a romper, ¿no?, todo el proceso, todo lo que existía de miedos, temores, si era bueno o era malo, y empezamos entonces a educar en las escuelas, empezamos a educar en los medios, empezamos a educar a las comunidades en general, a los legisladores, a los que estaban en el Ejecutivo, a las agencias que se oponían a esta transición. Y
empezamos a convencer, ¿no? Y a caer en cuenta de contra esto es bueno. Y así empezamos el proceso. Hoy día eso se mantiene. La parte de educar, de correr esa información se mantiene, ¿verdad? Porque ahora estamos viendo un proceso donde hay temores en cuanto a la coexistencia de los proyectos de energía renovable con agricultura, el impacto que pueden tener, cómo se construyen y si tienen un efecto en si causan o no causan inundaciones. Así que muchas de estas cosas, o sea, el proceso de educación nunca acaba. El proceso de educación se mantiene y nuestra misión es, como hemos dicho desde el principio, mira, lo de nosotros es atender las preocupaciones que surjan. Preocupaciones que surjan tanto de posibles conflictos con agricultura o posibles causas de otros efectos detrimentales que pudieran ser inundaciones o cualquier otro. Pero nosotros estamos aquí para escucharlo, ir a estudiar la situación, ir a buscar data, ir a hacer los análisis y de ser un problema, pues buscarle soluciones para mitigar o eliminar esa situación, o si no es correcto, pues informar adecuadamente y educar de que no es un problema, ¿verdad? Así que nuestra misión sigue siendo un rol más de educar, de asegurarnos que el andamiaje legal detrás de lo que es energía renovable en Puerto Rico sea uno que permita que alcance transparencia y que alcance la participación de todos en un campo nivelado, un terreno nivelado donde todos puedan competir y todos puedan participar. Y esa sigue siendo, después de 10 años, sigue siendo nuestra misión. Los temas varían un poquito, pero al final del día es educación, es asegurar de que estamos mirando la industria, ¿verdad? Y no estamos mirando un proyecto o un beneficio particular de uno o de dos, sino que un sector que sea el bien común de la industria y que el impacto que tengamos en el país sea positivo para todos. Y esa es nuestra misión y esa es una cosa que velamos con mucho celo, con mucho celo. Aquí no estamos para un desarrollador o un tipo de energía en particular. Aquí estamos para que sea la industria que crezca, que alcance su potencial y que al final del día sea de beneficio a todo Puerto Rico. Y esa es la misión de nosotros. Oye, en esa misma línea, Julián, mencionaste algo bien interesante, que es la industria, no es un sector en particular, ¿verdad? Estamos hablando de pequeña escala, gran escala, rooftop, todo tipo de, ¿verdad?, de modalidades dentro de lo que se estamos insertando ahora en energía renovable. La energía renovable a gran escala, ¿qué importancia tiene en Puerto Rico? Mira, juega un rol significativo y es de máxima prioridad. Y lo pongo a luz el contexto, que es lo importante, que es lo bonito de esto, ¿no? No es que pensemos que sea así, es que cuando miramos los estudios que se hacen, los estudios concluyen que es necesario y que es importante que la penetración de los proyectos de gran escala se dé para poder alcanzar nuestras metas de objetivo. Te lo menciono porque el estudio más reciente que hizo el Departamento de Energía junto con los laboratorios nacionales de Estados Unidos, cómo alcanzar 100% de energía renovable para el 2050. Ellos miraron de una manera, ¿sabes? Miraron todas las posibilidades, diferentes iteraciones, interacciones de grandes, medianos, pequeños. Y la conclusión de ese reporte dice que no vamos a alcanzar 6% de energía renovable si no actuamos en la implantación de proyectos de energía. Por otra parte, no vamos a llegar a 100% de energía renovable si no sigue la penetración de la instalación de proyectos residenciales, de techos, comerciales de techos. O sea, lo bonito de este reporte es que dice, mira, todas las escalas, que es lo que venimos diciendo del 2013 para acá, todas las escalas de energía renovable, todas las modalidades de energía renovable están en la ecuación y se necesitan para alcanzar esos objetivos. Uno de esos componentes que falle o que falte nos va a impedir alcanzar nuestras metas. Y eso es lo bonito de este reporte, ¿no? Y a pesar de que fue un estudio donde no hubo ningún tipo de influencia, ellos llegan a la conclusión de que Puerto Rico sí lo puede lograr y que todas estas escalas y modalidades, todos estos grupos que están participando, juegan un rol vital importante. Las cooperativas, los proyectos comerciales, los proyectos comunitarios, los proyectos de techo, los proyectos de gran escala, todos juegan un rol importantísimo para poder lograr nuestras metas. Si fallamos, si uno de esos componentes falla, vamos a fallar como país en alcanzar nuestra meta. Así que todos jugamos un rol muy importante.
para poder lograr eso. Eso está excelente. Y hablando de ese mismo, ¿verdad? Ese mismo estudio que es el PR100, ¿verdad? Las recomendaciones, ¿verdad? Que se presentaron, y yo sé que hay un cierto sector voy a decir, sector dentro de la isla, pero no voy a decir que es de la industria, ¿verdad? Dentro de la isla que está levantando, ¿verdad?, unos ciertos hechos en cuanto a lo de los terrenos agrícolas, las tierras, que la seguridad alimenticia de Puerto Rico, alimentaria. ¿Qué me dices por esa área? Mira, como te dije, cuando se traen preocupaciones hay que atenderlas y mirarlas. Así que nosotros nunca, cuando se trae una preocupación o se trae una posible problema, no lo descartamos. Al revés, escuchamos cuál es el problema, cuál es la preocupación, de dónde surge la preocupación. Entonces, vamos a mirar la información, las datos que tenemos, las estadísticas, si hay que correr algún análisis, un estudio se hace, ¿verdad? Pero en este caso, pues nosotros lo miramos. Y sí, en Puerto Rico, lamentablemente, la cantidad de producción agrícola en Puerto Rico no es suficiente para poder sustentarnos en caso de una emergencia. O sea, nosotros no producimos comida para que podamos estar seguros de que no dependemos de nadie. Eso no es el caso en Puerto Rico. Y por lo tanto, pues hay una preocupación enorme, que yo la tengo también, ¿verdad? De, oye, ¿qué hay que hacer para alcanzar seguridad alimentaria en Puerto Rico? Pues hay que trabajar en muchas cosas. Pero cuando tratamos de atar causa y efecto a que son los proyectos renovables que impiden eso, encontramos que eso no es correcto. ¿Okay? Y te voy a dar varias estadísticas claras. Ninguno de los proyectos en operación hoy, los proyectos de generación solar, ¿verdad? Después hablamos de lo que es eólico. Ninguno de los proyectos en operación, donde están localizados, había producción agrícola en esa localidad. No es que no había producción agrícola en ese momento, es que no había habido producción agrícola en los pasados 20 años. Así que los terrenos agrícolas estaban ahí. La inseguridad alimentaria todavía existe y el problema es que no es falta de terreno, era que no se estaban produciendo, porque la ecuación de producción agrícola es complicada en Puerto Rico. Entonces hay que mirar de la manera integrada, ¿no? Hay que mirar desde el punto de vista de cuál es la canasta de cultivos que se necesita para obtener la seguridad alimentaria, cuántos terrenos se necesitan, ¿verdad? ¿Dónde se van a ubicar? ¿Dónde está el dinero que se necesita para lograrlo? ¿Dónde está la mano de obra? Y si esos cultivos son viables o no son viables, porque al final del día, está bien, definimos eso, pero si no sustentan a los que están operando esa operación, oye, lamentablemente va a fracasar, se ve en la quiebra y se va a echar a perder todo. Así que es una combinación de varios factores. No es que los terrenos se están utilizando para otra cosa, están ahí. Así que cuando tú miras esa oposición, es desinformación, es un miedo que no está fundamentado en los datos y en las estadísticas. Así que el mito de que hay inseguridad alimentaria porque esos terrenos ya no están en producción agrícola, oye, nunca estuvieron en producción agrícola. Entonces, estos terrenos, a pesar de que están produciendo energía, conservan su clasificación agrícola, conservan su habilidad para producción agrícola. Así que en el momento que se diga, y de hecho muchos proyectos tienen cláusulas, en el momento que sacar el proyecto, tú sacas las placas, sacas los andamiajes, las placas, y entregas el terreno en la condición en que estaba. Esas son las reglas de muchos de estos proyectos. Y si se necesita para otra cosa, pues ahí está el terreno. Lo otro es importante de estadística, mira, que tenemos que educar. En Puerto Rico, en los últimos 10 años, se han perdido cerca de 97,000 cuerdas de terrenos agrícolas. Pero si tú miras el censo, hay 97,000 cuerdas menos hoy que hace 10 años atrás. Entonces, cuando tú dices, ok, ¿qué pasó? Esa es la pregunta. El proyecto de generación de energía solar hoy día ocupan 750 cuerdas. ¿Okay? De 90,000. Se perdieron 97,000. Por lo tanto, las 700 cuerdas que están en producción de energía están bien lejos de lo que se me cuerda, así que se perdieron cuerdas por otros motivos y otras razones. Pero, y más importante, esas 750 cuerdas son todavía fincas agrícolas. Así que no son parte de esas 97,000 cuerdas que se perdieron. Así que el mito de que esto ocupa producción agrícola o desplaza producción agrícola es falso. Es totalmente falso, no guarda relación con la realidad. Y esa es la parte que el mensaje que hay que llevar.
que sí, la seguridad alimentaria es un issue que hay que atender en Puerto Rico, hay que atender de una manera integrada, racional y un plan a largo plazo. Pero estos proyectos ni ponen en riesgo la seguridad alimentaria, ni desplazan la producción agrícola en ningún momento. De los que están ahora operando y los que están aprobados el tranche 1, ninguno de ellos está causando ningún tipo de impacto en lo que es la producción agrícola. Así que, nuevamente, la misión de educar permanece. Está ahí y ese es el más importante. Exacto. Muy bien. Excelente, Julián. Muy educativo en la sección contigo hoy. Antes de terminar, ¿verdad? Me gustaría hacerte 3 preguntas, solamente cambiando un poco el tono de lo profesional a lo personal. Siempre las hago, es cuestión de que te podamos conocer un poquito más en términos personales. Esta pregunta sencilla, ¿verdad? No nada complicado. Por ejemplo, ¿cuál es tu libro preferido? ¿Y qué? Libro preferido, libro. Mira, mi libro preferido, rayos, que hay muchos. A mí me gustan mucho los libros de historia, el libro de autobiografía. Hay uno de Walter Isaacson, de la vida de Benjamin Franklin. Y Benjamin Franklin, un tipo sumamente interesante y polifacético, ¿no? Así que es uno de mis libros favoritos que demuestra nuevamente la inventiva, la iniciativa de cómo te haces, cómo te recreas. Cómo resolver el problema de tu vida, cómo te rehaces. Y la verdad que Benjamin Franklin fue un tipo bien interesante y ese libro siempre me acuerdo mucho de detalles de quién era él, todo lo que pasó, su experiencia, cómo lo ayudaron a buscar otras opciones, otras alternativas. Me encanta. Así que las biografías de personas, Abraham Lincoln, por ejemplo, Albert Einstein, es una vida fascinante la de Albert Einstein. Me encantan ese tipo de... Sí. Ven acá, Julián, ¿qué mantiene a Julián Herencia despierto de noche? ¿Qué no lo deja dormir? Mira, esa es buena. Sí, esa es buena. Una de las... Y esto lo aprendí de mi experiencia con muchos jefes que tuve, y una de las cosas que siempre me llama la atención es que, oye, nosotros estamos aquí, venir a este mundo a ocupar espacio no es. ¿Qué yo voy a hacer para aportar y asegurarme que el tiempo y el espacio que ocupé aquí fue productivo y que deje algo mejor para los otros que vienen detrás? Y si es algo que uno siempre me cuestiona es si lo que estamos haciendo hoy va a cumplir con esa meta. Si lo que estamos haciendo hoy me va a dar a mí la tranquilidad y si lo estoy haciendo al máximo o lo mejor que puedo hacer para lograr esa meta. No dejar algo mejor a los que vienen detrás. Yo tengo una hija, tengo 2 hijas más con mi esposa. O sea, la pregunta es, ¿qué yo estoy haciendo para que ellas estén mejor de lo que yo estuve? Igual que si no mis padres, que estuve mejor que mis padres. Entonces, esa es, yo creo que yo personalmente pienso mucho en eso, reevalúo mucho eso y que todas mis acciones sean conducivas a eso. Excelente, Julián, de verdad. Me gustó mucho esa contestación. Por último, ya te digo, porque yo sé que tú tienes la agenda bastante cargada. Si tú tuvieras el espacio en un billboard allí en la 53, ¿qué pondrías? Adelante a todo vapor. Yo creo que no podemos dejarnos vencer ni paralizarnos por inseguridades o temores. Problemas vamos a tener siempre, retos vamos a tener siempre. Oye, pero cada generación tiene que asegurarse de saber cómo manejarlo, cómo superarlo. Como dijo Franklin Roosevelt en el momento posiblemente más crítico en la Segunda Guerra Mundial, a lo que debemos temer es al temor. Nunca debemos echar para atrás, sino ir adelante a todo vapor. Oye, y si no funcionó, buscar alternativas para que funcione. Así que adelante, a toda marcha, todos juntos. Eso es lo que yo pondría en un billboard, y más en Puerto Rico, que tenemos tantas cosas que tenemos que resolver y no podemos distraernos con los ruidos, con las desinformaciones. Es cuestión de educar, informarnos y seguir moviéndonos adelante. Excelente, Julián. Te agradezco el tiempo que has dedicado con nosotros hoy. Gracias. Un placer tenerte aquí y excelente día. Siempre a la orden, igualmente.